أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hoy voy a hacer un comentario, inshallah, de la aleya de la sura Yunus, la aleya número 64, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice lo siguiente: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ¿Acaso los awliya de Allah, y explicaremos lo que significa esta palabra en el transcurso de la charla, acaso los awliya de Allah no habrán temor sobre ellos, ni se entristecerán? Y luego los define: aquellos que creen o que han creído y que wakanu yattaqun, y que tienen taqwa de Allah, tienen temor de Allah, tienen conciencia de que Allah subhanahu wa ta'ala está con nosotros donde quiera que estemos y nos ve y nos oye. Lahumul bushra, tendrán las albricias, las buenas nuevas, las buenas noticias en esta vida del mundo y en la otra, en la última vida. La tabdila li kalimatillah, no hay cambio para las palabras de Allah. Ese es el triunfo inmenso. Ese es el triunfo inmenso. Los awliya de Allah son, también los podríamos llamar los ansar de Allah. Los ansar de Allah están definidos en el Corán cuando Isa alayhi salam les dice a sus discípulos, a los hawariyin: Man ansariya illa Allah. ¿Quién será mi ayudante en llamar a la gente a Allah? ¿Quién serán los auxiliares de Allah? Aunque si bien todos sabemos perfectamente que Allah subhanahu wa ta'ala no necesita ningún auxiliar, lo que se refiere es quién me ayudará, quién me auxiliará en llamar a la gente a Allah, en extender el din del Islam, llamar a la gente a Allah. Y lo he llamado el din del Islam, aunque estoy comentando palabras de Isa alayhi salam, porque el din siempre ha sido el mismo y siempre ha sido el Islam, que significa sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala. Son aquellos también que estarán complacidos, con los que Allah estará complacido y ellos estarán complacidos con Allah, como lo dice en el Corán: radiyallahu anhum wa radu an. Allah estará complacido con ellos y ellos estarán complacidos con Allah. Esto es algo recíproco. Si nosotros, si cualquiera de nosotros está complacido con Allah, está satisfecho con lo que Allah le da, con lo que nos viene de Allah, Allah está satisfecho con nosotros. Awliya es el plural de la palabra wali. Wali en árabe significa el que ayuda. Significa también el que protege, y nosotros normalmente decimos los awliya de Allah, los traducimos como los amigos de Allah, la gente cercana a Allah, y una definición bastante exacta de ellos sería decir aquellos que cuando los ves te recuerdan a Allah. Es una gente que está entre nosotros, son entre los musulmanes, entre los creyentes, son aquellos creyentes, aquellos musulmanes, sean quienes sean, que cuando los ves, el mero hecho de verlos, te hace acordarte de Allah, te hace recordar a Allah subhanahu wa ta'ala.
Abu Huraira, que al estar convencido con él, transmitió un hadith en el que dijo, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo, en verdad, de entre los siervos de Allah, hay unos siervos a los que los profetas y los mártires envidian. Por supuesto, la palabra que emplea en árabe para envidian, yahbituhum, implica en árabe lo que llamamos envidia sana. No es el hasad, no es la envidia perniciosa. En árabe se hace esa distinción entre envidia, nosotros tenemos que añadir sana, y la envidia que es censurable. Entre los siervos de Allah hay una parte de ellos, hay unos siervos a los que los profetas y los mártires envidian. Entonces los que estaban con el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, le dijeron, ¿y quiénes son los mensajeros de Allah? Para que así podamos amarlos. Y él dijo, son una gente, y esta es otra definición de lo que son los awliya de Allah, son una gente que se aman por Allah, que se aman en Allah, que se aman y la causa de su amor es Allah. Dice, son una gente que se ama por Allah min ghairi amwal wala nasab, sin que sea por motivos, por intereses económicos, por decirlo así, ni porque haya una relación de parentesco entre ellos. Y luego dice, sus rostros son de luz y estarán, el hadith no habla de que estarán, dice, sobre manabir min nur, sobre mimbares, que es donde se sube el imán para dar el juzba en el viernes, sobre mimbares de luz. Eso se me entiende en el Yom Qiyama. No temerán cuando la gente tema. En Yom Qiyama no tendrán miedo cuando la gente esté aterrorizada. No temerán cuando la gente tema. Y no se entristecerán cuando la gente se entristezca. Entonces, sallallahu alaihi wasallam recitó esta aleya. Alá inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. ¿Acaso los awliya de Allah, acaso no son esos sobre los que no habrá temor ni tendrán por qué entristecerse? En otro hadith le preguntaron al mensajero de Allah, ¿quiénes son los awliya de Allah? Y sallallahu alaihi wasallam dijo, al-mutahabbuna fillah, aquellos que se aman entre ellos por Allah. Y estos que se aman por Allah, que se reúnen en base al amor de Allah y cuando se tienen que separar, se separan en base a ese amor por Allah, sin dejar de amarse por Allah, son también una de las 7 categorías mencionadas en un famoso hadith y que no voy a mencionar en su totalidad, pero son una de las 7 categorías mencionadas en el hadith que habla de una gente a los que Allah subhanahu wa ta'ala dará sombra el día en el que no habrá más sombra que la suya, que la sombra de Allah, que la sombra del trono de Allah. Y se ha transmitido también en los libros, como parte de la información de los libros anteriores, que los hawariyín, los que he citado antes, los que llamamos en español los apóstoles, los discípulos de Isa, alayhi salam, de Jesús, alayhi salam, le preguntaron, le dijeron, oh, ya Ruh Allah, ellos le llamaban, oh Espíritu de Allah, porque él procedía de un espíritu que Allah insufló en el vientre de su madre. Oh Espíritu de Allah, descríbenos a los awliya de Allah, esos que no tendrán temor ni se entristecerán. Y dijo alayhi salam, dijo Isa, alayhi salam, y voy a citar solo algunas de las cosas que dice, son aquellos que miran a lo interno, a la realidad de este mundo, mientras que la gente mira a la apariencia de este mundo. Son aquellos que estarán preocupados
por lo que viene después de este mundo, cuando la gente esté ocupada por lo más inmediato, por lo que es este mundo. Son aquellos que matarán de este mundo aquello de lo que temerían que los matara a ellos, y que dejarán de este mundo o son aquellos que dejan de este mundo, que abandonan de este mundo aquello que saben que lo abandonarán, que lo abandonará a ellos. Son aquellos que dejan de este mundo, que abandonan de este mundo aquello que ellos saben que los abandonará a ellos. Y ya sabemos todo lo que es eso. Y cuando está hablando de abandonar, no está hablando en el sentido, porque ahí entra la familia, entra la riqueza, todo aquello que cuando, cuando nosotros nos tengamos que ir de este mundo no nos podrá acompañar, porque lo único que nos acompañará serán nuestras acciones. No, no significa abandonar en el sentido de dejar de ocuparse de ello, sino en el sentido de que no ocupe un lugar en tu corazón que esté por encima del lugar que Allah debe ocupar en tu corazón. Dice, este mundo se desgastará para ellos y no lo renovarán, y morirá en sus pechos y no le volverán a dar vida después de que ha muerto. Destruirán este mundo y construirán con eso el otro. Son gente que amará a Allah y que amará el recuerdo de Allah y que se alumbrarán con la luz de Allah, se alumbrarán con la luz de Allah y ellos alumbrarán a los demás con esa misma luz. Ellos tendrán un bien asombroso, increíble. Viene a terminar esta transmisión procedente de las enseñanzas de Isa alayhi salam. Alguien dijo, alguien de conocimiento, que la señal del wali son tres cosas. Una es que su ocupación es con Allah, está ocupado con Allah. Otra es que su huida es hacia Allah. Es como cuando sallallahu alaihi wasallam había algún asunto que le inquietaba o que le preocupaba, no empezaba a pensar sobre él o a buscar a gente para pedir consejo, acudía al salat, hacía 2 rakats. Su huida es hacia Allah y su preocupación es por Allah. Hay un hadith transmitido en el Bukhari en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, es un hadith qudsi, en verdad Allah, sea honrado y enaltecido, dice, man aada li waliyan, dice, el que se me enemista con un wali, esta es una expresión, es un tipo de dativo que equivale como cuando en español le decimos a un niño, fulanito, no te me caigas, o no te me vayas eh, no te me vayas a acostarte sin haber cenado. Ese es el tipo de expresión en el que Allah lo hace suyo. Aquel que se enemista, es lo que dice el hadith, con un walí mío, aquel que declara hostilidad a un wali mío, yo le declaro la guerra, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Y esta expresión de en la que Allah habla de declarar la guerra, aparece en este hadith y en el Corán solo aparece hablando de arriba, de la usura. Cuando Allah dice que si no se abandona la usura, Allah anuncia una guerra por parte suya y de su mensajero. Dice, y no hay nada que sea más amado para mí, con lo que mi siervo se pueda acercar a mí, que aquello que le he hecho preceptivo, obligatorio. Porque de hecho lo ha hecho preceptivo, obligatorio para asegurarse de que lo hacemos. No hay nada con lo que mi siervo se acerca a mí, que sea más amado para mí que aquello que le he hecho preceptivo.
y mi siervo no deja de acercarse a mí con actos extraordinarios, voluntarios, más allá de lo preceptivo, no deja de hacerlo hasta que yo lo amo. Y una vez que lo amo, cuando lo he amado, cuando lo amo, soy el oído con el que oye, la vista con la que ve, la mano con la que toma, el pie con el que camina. Y si me pide, le doy. Y si busca refugio en mí, le doy refugio. Esto también es una descripción de los auliyá. Allah dice también en el Corán, y esto es para expresar, porque la palabra walí tiene un doble significado, uno que se aplica a Allah y otro que se aplica a nosotros. La aleya siguiente dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. Allah es walí, es defensor, es aliado, es amigo, se ocupa, protege a aquellos que creen. Los saca, y explica cómo es, los saca de las tinieblas a la luz. Ahí tenemos que entender como parte de los dones inmensos de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nos saca de varias tinieblas. Las primeras tinieblas de las que nos saca son las tinieblas de la inexistencia, de no existir, y nos saca a la luz de la existencia, que es la que nos permite conocerlo. Luego nos saca de las tinieblas de la incredulidad, del kufr, de la incredulidad, de la ingratitud, a la luz del Islam. Inshallah, nos sacará de las tinieblas de este mundo a, a la luz del otro mundo, el jardín, y de contemplar su faz, inshallah, en el jardín. De manera que el walí tiene dos significados. Y aquí, en otra ley que voy a citar, están los dos juntos, porque esta ley dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu. En verdad, y innama es una partícula de exclusividad, vuestros únicos walís, vuestros únicos defensores, protectores, aliados y amigos son Allah, su mensajero, y aquellos que creen. Alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakah. Y ahora habla de los que creen. Aquellos que establecen, que cumplen el salat y entregan el zakat. Wa hum raki'un, y se inclinan en el salat. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, aquel que toma por aliado, por defensor, por amigo a Allah y a su mensajero y a los que creen, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, que sepa que el partido de Allah, esos son los vencedores. Que sepa se sobreentiende, no está en el original. De manera que al-walí tiene dos significados. Uno es cuando Allah se ocupa de nosotros. Como dice la ley, inna waliy Allahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. En verdad, mi amigo, mi defensor es Allah, aquel que ha hecho descender el libro. Y él es el que se ocupa, el que cuida de los justos y de los rectos. Esto está en la Surah Al-Araf. De manera que aquel de quien Allah se ocupa, Allah no lo abandona un solo instante. Y lo cuida y lo protege continuamente. Y luego está el walí, por nuestra parte, que es aquel que asume, que se entrega a la adoración de Allah, se ha honrado y enaltecido y a obedecerle. Y lleva a cabo su adoración con continuidad, con tawali, que se dice en árabe, que es de la misma raíz que walí, sin que haya actos sin permitir que ningún acto de desobediencia se interponga entre ellos. Porque si incurre en alguna falta, en algún desliz, en algún acto de desobediencia, rápidamente echa mano de la herramienta de tauba, de volverse en arrepentimiento a Allah, y se vuelve a Allah para que Allah se vuelva a él con su favor.
Dijo alguien también de conocimiento, aquel que lleva a cabo lo que le es debido a Allah, el derecho que Allah tiene sobre nosotros, que es esencialmente, con todo su amplio significado, adorarlo, que implica conocerlo. Aquel que lleva a cabo lo que le es debido a Allah, el derecho de Allah, Allah se ocupa de sus asuntos en todos los sentidos. Como dijo otro hombre de conocimiento, dice, haz de todos tus asuntos, hazlos uno solo. Resume todos tus asuntos, todas tus preocupaciones en una sola, Allah subhanahu wa ta'ala, y entrarás en su protección. Reúne todos tus asuntos, todo lo que te preocupa, júntalo todo y ponlo en manos de Allah y Él se ocupará de protegerte. Le dijeron a otro hombre de conocimiento, este hombre de conocimiento le dijo a un hombre que se encontró, ¿te gustaría ser un wali de Allah, un amigo de Allah, alguien cercano a Allah? Le dijo, por supuesto que sí. Entonces le aconsejó, no desees nada de este mundo ni del otro, ni siquiera del otro. Que tu adoración, que tu relación con Allah, que lo que tú quieres de Allah, no sea, no sea ni siquiera por el jardín, sino que sea por Él, porque Él lo merece. No quieras nada de este mundo, no quieras nada, y ni siquiera quieras nada del otro. Y dedícate, entrégate, pon tu ser, tu persona en Allah subhanahu wa ta'ala. Y ve a Él de frente con tu rostro para que Él pueda venir a ti. Y aquí quiero decir algo que es muy importante, o yo lo considero así, y es que si nos preguntamos, cualquiera de nosotros que se pueda preguntar, ¿qué somos para Allah? ¿Cuál es nuestro rango ante Allah? ¿En qué consideración, en qué estima nos tiene Allah subhanahu wa ta'ala? Es muy fácil de averiguarlo. Miramos en nuestro corazón y lo que sea Allah para nosotros, lo seremos nosotros para Él. Es como cuando dice, radiallahu anhum wa radu an, Allah está complacido con ellos y ellos estarán complacidos con Allah. Lo que Allah sea para ti, el lugar que Allah subhanahu wa ta'ala ocupe en tu corazón, en tu vida, es lo que tú eres para Él. Ahí no hay engaño, es la misma cosa, es pura reciprocidad. Y otra cosa importante es otro hombre de conocimiento que fue preguntado por alguien, dice, dime una acción con la que me pueda acercar a mi Señor. Indícame una acción que me dé proximidad a mi Señor. Y este hombre le respondió, ama a los awliya de Allah, ama a los amigos de Allah. Y ahora explicaremos en lo que viene después, eh, eh, que no siempre se les conoce, aunque habíamos dicho al principio que son aquellos que cuando los miras, cuando los ves, te hacen acordarte de Allah. Dice, ama a los awliya de Allah, para que ellos te amen a ti. Ama a los awliya de Allah para que ellos te amen a ti. Porque en verdad que Allah, se ha ensalzado y enaltecido, mira en los corazones de sus awliya, de sus amigos, cada día y cada noche 70 veces. Y pudiera ser que viera tu nombre en el corazón de su walí, de su amigo, y que por ello te amara Allah o como mínimo te perdonara. Y ya por último, hay otro hombre de conocimiento que cuenta que entró en la mezquita Haram de Meca. Entró en la mezquita Haram de Meca
y vio a un pobre que tenía 2 harapos. Y dijo para sí mismo, dijo en su interior, este y los que son como este son los que son una carga para la gente. Dijo para sí mismo, los que son como este y los que son como él solo son una carga para los demás, para la gente. Y el pobre dijo, y el otro lo había dicho para sí mismo en su interior, o sea, no lo pudo oír. Y el pobre dijo, le recitó una aleya, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. Y sabed que Allah conoce, que Allah sabe lo que hay en vosotros mismos. Así pues, tened cuidado con él, o tened cuidado de ello. Entonces, el hombre pidió perdón a Allah también en su interior, en secreto, sin expresarlo, pidió perdón a Allah y, y, y el pobre le dijo, lo llamó o le gritó otra aleya del Corán, أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. La aleya completa es ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. ¿Acaso no saben que Allah acepta que sus siervos, el que sus siervos se vuelvan a él en arrepentimiento? Y dice que después el hombre desapareció, el pobre desapareció y no lo volvió a ver. Esto lo que significa, y lo que es importante de esta historia, es la enorme trascendencia que tiene, o el enorme cuidado que tenemos que tener en no menospreciar a nadie, en no considerar a nadie por debajo de nosotros, porque no sabemos lo que hay en el corazón de la gente. No sabemos quién es ese wali de Allah, no sabemos quién es ese hombre que adora a Allah con cercanía a él, y ese hombre del que Allah se ocupa de sus asuntos y hace que su cuidado sea suficiente para él. No sabemos lo que hay en el corazón de la gente. De manera que tengamos en primera instancia la mejor opinión de Allah subhanahu wa ta'ala, que nos ha creado, que no nos ha creado en vano, que nos ha creado para que le adoremos, que nos ha sacado de la oscuridad de la inexistencia a la luz de la existencia para que lo podamos conocer, y que luego nos ha guiado, nos ha sacado de la oscuridad del kufr, de la incredulidad, de la ingratitud, y nos ha llevado a la luz del Islam, y que inshallah nos llevará a la luz del jardín,